Hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy Mr. Rodas y quiero darles la bienvenida a nuestra clase de Biblia del día de hoy. En esta semana vamos a ver cómo Jesús llamó a 2 discípulos más. Ya hemos visto cómo llama a 4 pescadores, Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Juan y Jacobo, que también eran hermanos. Los 4 eran pescadores y Jesús los llama para que fueran sus discípulos. La semana pasada vimos cómo Jesús llamó a un publicano, es decir, a un cobrador de impuestos. Y a pesar de que estas personas no eran tan respetadas, tenían mucho dinero, eso sí, pero ¿de qué les servía si tenían fama de ser ladrones y de ser traidores? Pero aún así Jesús llama a Leví, que era un cobrador de impuestos, y le cambia el nombre por Mateo. Mateo, el que escribió el libro de Mateo, el evangelio que nos cuenta la vida de Jesús. Hoy vamos a ver entonces cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael. Hoy vamos a leer nuestra Biblia en Juan, capítulo 1 y versículo 43. Vamos a leer los versos del 43 al 46. ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Si no tienes tu Biblia a la mano, ya sabes qué hacer. Ponle pausa al video, ve a buscar tu Biblia. Ábrela en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. Cuando la tengas lista, entonces reanuda el video porque es importante que leamos la Biblia juntos. Juan, capítulo 1, del verso 43 al 46, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al siguiente día, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús entró a esta ciudad que se llamaba Betsaida, vio a un hombre llamado Felipe. Y entonces llamó a Felipe para que lo siguiera. Y cuando Felipe escuchó que Jesús lo había llamado para ser su alumno, para ser su discípulo, entonces fue corriendo a buscar a un amigo que tenía y le dijo: he encontrado al Mesías, de quien habló Moisés y a quien anunciaron los profetas. Encontré al Salvador, es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿De esa ciudad? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Felipe le dijo a Natanael: ven y mira. Y entonces Natanael siguió a Felipe hasta llegar a Jesús. Y entonces Jesús le dijo a Natanael: hey, sígueme, yo te conozco, yo te vi sentado en una higuera antes de que Felipe te llamara. Y entonces Natanael entendió que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Y entonces le dijo Rabí. Rabí significa maestro. Y le dice: Rabí, verdaderamente tú eres el Mesías.
Y Jesús le dice: ¿tú creíste que yo soy el Mesías porque yo te conocí a ti antes de que Felipe te llamara? Vas a ver cosas más grandes que esas. Y le dice a todos sus discípulos: y ustedes van a ver cosas muy grandes que Dios va a hacer. Chicos, podemos ver acá el corazón de Felipe, un hombre a quien Jesús llamó. Y si recuerdas, cuando llamó a Andrés y a Pedro, a Juan y Jacobo, que eran pescadores, ellos inmediatamente dejaron sus redes, dejaron sus barcos y siguieron a Jesús. Pero ahora vemos que Felipe reaccionó de una forma diferente. Cuando Jesús lo llamó, fue corriendo a buscar a su amigo Natanael para contarle que había encontrado al Hijo de Dios, el Mesías. La actitud de Felipe fue ir y compartir con Natanael quién era Jesús. Y entonces le dice: ven y mira. Y Natanael va y conoce a Jesús y también se convierte en discípulo de Jesús. Y Jesús entonces llama a Natanael. Vemos que Natanael no era una persona tan buena que digamos. Cuando Felipe le contó que Jesús era de Nazaret, él hizo de menos a las personas de Nazaret. Él dijo: ¿qué de Nazaret? No hay nada bueno en Nazaret. ¿Cómo es posible que algo bueno salga de esa ciudad? Podemos ver que la mentalidad de Natanael era de que todas las personas que vivían en Nazaret eran inferiores a él. Él los hacía de menos. Pero cuando Jesús lo ve, le dice a Natanael: sígueme. Podemos ver que Jesús no llamó a personas tan buenas aquí, sino que Jesús los llamó. Y al tener un encuentro con Jesús, estas personas empezaron a cambiar todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Tenían sus defectos, habían cometido errores. Y este hombre llamado Natanael era un hombre que era racista, que hacía de menos a otras personas. Pero aún así Jesús lo llama y lo acepta a pesar de sus errores. Y al caminar con Jesús, estos hombres empezaron a darse cuenta de las cosas que no le agradan a Dios. Y Dios empezó a trabajar en su vida a través de Jesús. Y ellos empezaron a cambiar esas cosas que no le agradan a Dios y las dejaron atrás. Podemos ver el gran corazón de Felipe, que al conocer a Jesús, tuvo que compartirlo con su amigo. Tuvo que ir a contarle esa noticia a su amigo. No podía irse y seguir a Jesús sin haberle hablado a Natanael que había encontrado al Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador. Chicos, podemos aprender mucho de ese pequeño pasaje que leímos en la Biblia. Primero podemos aprender que aunque Jesús podía escoger a los mejores alumnos, porque al contrario que otros maestros, Él escogió a sus alumnos y no los alumnos escogieron al maestro, como era la costumbre en ese entonces. Jesús escogió a quienes quería que fueran sus discípulos y no escogió precisamente a las mejores personas, pero sí a los que estaban dispuestos a seguirle, los que tenían un corazón dispuesto a ser transformado, a ser cambiado, los que tenían una mente dispuesta a aprender de Jesús y cambiar esas ideas incorrectas que tenían en su mente. Y por eso Jesús llama a Felipe y a Natanael también. Y también podemos aprender de Felipe, que él escuchó a Jesús, pero no se quedó con Jesús solo para él, sino que fue y compartió con su amigo lo mejor que podía compartirle. Le compartió a Jesús. No se pudo quedar callado, sino que le habló de Jesús a su amigo Natanael. Este es también tu mismo deseo. ¿Tienes tú un corazón como el de Felipe? Que escuchamos de Jesús, aprendemos de Jesús,
Seguimos en nuestras clases de Biblia estudiando la vida de Jesús y conocemos cada día más sobre Él y hemos aprendido de qué manera Dios nos ama y cómo trabaja en nuestra vida. Pero también tú compartes de Jesús. Tienes ese mismo deseo de que todo lo que has aprendido de Jesús necesitas hablarlo con otras personas que no conocen de Él. Pues este es el momento de aprender del corazón de Felipe. Hagamos lo mismo, chicos. Cada vez que aprendamos algo sobre Jesús en nuestras clases de Biblia, no nos quedemos callados. Compartamos eso que aprendimos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros vecinos y nuestros amigos, con todas las personas con las que tenemos comunicación. Hablemos de lo que hemos aprendido de Jesús y conocemos, porque nosotros también podemos ser como Felipe, quien le dijo a Natanael: ven y mira. Gracias a Dios por su palabra.